Saludos. La ciencia de datos y la inteligencia artificial son hoy la base de empresas líderes a nivel mundial, como lo son Google, Amazon, Alibaba o Facebook. Y dentro de las estrategias públicas conforman el núcleo de las preocupaciones estratégicas, precisamente por el efecto disruptivo que tiene su expansión. Su gama de aplicaciones se está ampliando de manera continua y desde luego, al estar unida a las otras tecnologías que actúan como vectores de la industria 4.0, abre la perspectiva de construir un mundo donde, mediante algoritmos, se desarrollan máquinas que tengan capacidades de decisión y que emulen el comportamiento humano. Sí, máquinas con capacidades de decisión que emulen el comportamiento humano, es decir, con destrezas cognitivas, las cuales son precisamente las que hasta hoy establecen o separan el humano, el ser humano orgánico de la máquina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Máquinas que reemplazan al humano o máquinas que se integran al humano? ¿O estamos hablando de ambos conceptos? Es lo que los fundadores del transhumanismo denominan singularidad, la convergencia entre lo biológico y lo material, el cyborg, el androide, el transhumano como base para el posthumano del futuro cercano. Estamos frente a una transición de la evolución del ser humano como especie. Pues bien, esto es precisamente el concepto detrás de todas las preocupaciones genuinas que muchos sociólogos, antropólogos, historiadores, ingenieros, investigadores científicos y expertos en la materia subrayan sobre la inteligencia artificial. No es meramente eh, cuestionamientos estratégicos desde el punto de vista empresarial, sino de su acelerada expansión disruptiva en todos los sectores de la vida cotidiana y del andamiaje en el que se está construyendo esta nueva sociedad. Es el poder legitimado de la inteligencia artificial en la política por los mismos políticos, la economía, la cultura, las relaciones sociales, nuestra forma de comportarnos, de pensar, actuar, razonar y su capacidad de hasta invadir nuestro cuerpo y nuestro cerebro humano. Así lo confirma precisamente el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en una conferencia al pueblo chileno sobre la importancia de la inversión en las tecnologías 5G. Expresa Piñera que estamos frente a un salto cuántico jamás experimentado por la humanidad, donde la inteligencia artificial permite la capacidad de velar por nuestra salud, monitoreando nuestro pulso, nuestro ritmo cardíaco, nuestras expresiones faciales, nuestra alimentación, capacidad de leer nuestros pensamientos, insertar pensamientos, cambiar nuestras emociones, tecnologías que en buenas manos permitiría un desarrollo de la sociedad inimaginable, pero que en malas manos o en las manos incorrectas puede ser devastador. Insiste en su discurso la necesidad de regular la inteligencia artificial, pero puntualiza que Chile será el primer país en Latinoamérica de dar ese salto cuántico, un salto cuántico para el cual no hay regulaciones, no contempla cuestiones éticas, desde mi punto de vista y por lo que he analizado, éticas y morales, y el país o las corporaciones que tengan la delantera probablemente serán los que gobiernen los destinos de la humanidad. Precisamente entonces en este vídeo analizaremos de forma profunda la inteligencia artificial desde la perspectiva del transhumanismo, el datalismo o la tecnocracia y sus implicaciones. Nos enfocaremos en al menos tres desafíos latentes que retratan las implicaciones de la inteligencia artificial en el ser humano y finalizaremos presentando reportes oficiales de potencias mundiales que abordan el tema desde el enfoque de planificación estratégica para los próximos 10, 20 o 30 años. Estos informes revelan que hay una carrera por el control tecnológico a nivel mundial, sobre todo de la inteligencia artificial. Pasemos al primer desafío, la vigilancia extendida. Con el auge del Internet de las cosas y especialmente con la comunicación digital,
conversacional con dispositivos e interfaces en nuestros hogares como Siri de Apple, Alexa de Amazon, Microsoft Cortana y Google Home, la tendencia a antropoformizar los objetos digitales es casi inevitable. Los dispositivos no solo escuchan lo que decimos, también lo graban y lo transmiten y reenvían de vuelta a Amazon esos datos, o a Apple o a Google. Esto trae a colación no solo cuestiones de privacidad y potencial de piratería de datos, pero trae cuestiones legales, como si la policía puede citar dicho registro como evidencia en casos de delitos. Como la literatura indica, estos dispositivos son extremadamente útiles en la vida cotidiana. Ahora bien, ¿podemos asegurar que las corporaciones estén haciendo uso adecuado de dichos datos? Pasemos al segundo desafío, las aplicaciones de la inteligencia artificial para la ingeniería social. El reconocimiento facial chino es sofisticado y solo parte de un plan de este gran país asiático para crear una sociedad, entre comillas, según ellos, más confiable. Este sistema se llama crédito social y otorga a las personas, así como a las empresas, un puntaje de 3 dígitos que refleja qué tan obediente es un ciudadano en las ciudades en el cual está implementado. Parte de la totalidad del sistema es voluntario, pero se espera que pronto sea obligatorio en toda China. Las calificaciones provienen de observaciones de comportamiento, tanto en línea como a través de 200 millones de cámaras de CCTV, para ellos analizar si los participantes, los ciudadanos, hacen fila correctamente, cruzan la calle imprudentemente, detienen sus autos en los cruces peatonales, fuman en zonas de no fumadores o en zonas prohibidas, ponen la música a un volumen demasiado alto, incluye registro de si pagan sus facturas e impuestos a tiempo, cuántas horas de videojuegos juegan al día, cuánto alcohol consumen, qué publican en las redes sociales, quiénes son sus amigos, qué es lo que publican estos amigos y así sucesivamente. Aquellos ciudadanos con puntajes de crédito social bajos son incapaces de obtener boletos de avión y de tren, seguros, visas de viaje, reservas de hotel, restaurante, acceso a ciertos trabajos o admisión a escuelas privadas para ellos o sus hijos. También se pueden poner en una lista negra pública que sirve para nombrar y avergonzar mediante un dispositivo en el que las personas que están dentro de un perímetro de 500 metros pueden ver su ubicación a través de una aplicación en sus teléfonos inteligentes. De hecho, el sistema de crédito social de China ha sido llamado la prisión del deudor digital. Alemania, Reino Unido están implementando un sistema similar, mientras que India, un sistema de identificación biométrica, ha reclutado 1.3 billones de ciudadanos. Este sistema incluye huellas dactilares, el escaneo del iris e información de identificación personal, etc. Parte del incentivo inicial para la inscripción fue que era necesario este sistema para tener una cuenta bancaria, para matricular a sus hijos en la escuela, para el pago de impuestos y otros beneficios económicos gubernamentales. En los Estados Unidos, Facebook puede identificarlo de manera confiable en las fotos sin ver su rostro, por ejemplo, en su función de su ropa, de su forma de caminar, de su cabello, de su tipo de cuerpo. Pero los críticos temen que el desafío de Facebook de publicar una foto suya hace 10 años fuera para ayudar a entrenar, a adiestrar un programado software de inteligencia artificial para continuar identificándonos a todos a medida que vamos envejeciendo. De hecho, hay precedentes de casos en corte donde han utilizado publicaciones de Facebook y chat de teléfonos inteligentes como evidencia
para casos legales. Entonces, ¿dónde queda la confiabilidad en el manejo de los datos de estos proveedores de servicios, de estas multinacionales, desde la perspectiva de nuestra privacidad? En el reciente conflicto en Ucrania, una significativa cantidad de millones de dólares fueron destinados a la implementación de un sistema de reconocimiento facial conocido como Clearview, con el argumento de que facilitaría la identificación de víctimas impactadas por el conflicto, entre otras cosas asociadas a la guerra. Pasemos ahora al tercer desafío: transhumanismo, integración del humano con la inteligencia artificial. Nick Bostrom, uno de los mayores teóricos del transhumanismo y presidente de la Asociación Mundial del Transhumanismo, presenta una nueva concepción sobre el futuro del hombre, concepción que reúne a científicos y peritos procedentes de distintas disciplinas: inteligencia artificial, neurología, nanotecnología y otros investigadores en biología aplicada. Es también Bostrom quien precisa la diferencia entre el ser transhumano y el posthumano. El primero sería un ser humano en transformación con algunas de sus capacidades físicas y psíquicas superiores a las del ser humano normal, pero todavía no ha llegado a ser posthumano. En cambio, un posthumano sería un ser con las siguientes características. Veamos: vida superior a los 500 años, capacidades intelectuales 2 veces superiores a lo máximo que el hombre actual pudiera tener, con dominio o control sobre los impulsos sensibles, sin padecimientos psicológicos. Según John Jairo Cardoso y Meneses Cabrera, en una publicación de 2014 sobre el alcance y tendencias del transhumanismo, sugieren que desde este punto de vista, y cito directo, cierro comillas y comienzo, un poshumano no entraría en la concepción de humano que conocemos en nuestra actualidad, porque incluso desde el solo enfoque intelectual serían superiores a nosotros, gracias a la manipulación del mapa genético. Ya no entraría en juego lo que conocemos como concepción y nacimiento, sino el diseño y la producción. Los poshumanos, indican los autores, tendrían la capacidad de retrotraerse en relación con muchas de las cosas que nos identifican como especie en este momento. Por ejemplo, no sentirían miedo, angustia, irritación o pánico, porque genéticamente su comportamiento sería diseñado para omitir dichas fallas. De otro lado, indican los autores, las sensaciones y las percepciones positivas serían maximizadas, tales como el amor, el placer, el cultivo del arte, y experimentarían estados de conciencia insospechados para cualquiera de nosotros hoy en esta sociedad actual. Por eso hablamos de que el transhumanismo es solo un paso transitorio hacia el poshumanismo. Cierro la cita. Los transhumanistas creen que los humanos pueden cargar su conciencia en una computadora o en un robot de inteligencia artificial para lograr la inmortalidad, al descartar sus cuerpos biológicos. Estamos hablando de una conciencia artificial cargada con capacidades de procesamiento de datos más rápido que lo haría un humano biológico. Las preocupaciones bioéticas aquí incluyen la probabilidad de que esto se limite a una reducida población con poder adquisitivo o a una, lo que yo llamo, tecnocracia, que puede permitirse tales sustitutos, que una máquina consciente ya no sea humana y que podría conducir una carrera de robots superinteligentes que tendrían poco uso para los simples inmortales, que seríamos nosotros. El temor es que las ventajas transhumanas solo estén disponibles, como acabo de indicar, para una minoría. Se puede sugerir entonces, como resultado de estas ventajas, para volverse más fuertes, más inteligentes y más precisos, se producirá una brecha aún mayor, creando, a mi entender, polarización en la población. Veamos
que la meta de la inmortalidad, de esa fusión hombre-máquina, trae como consecuencia la exclusión por completo de lo más característico e individual del ser humano, la intuición, el alma, el conocimiento innato, el libre albedrío, entre otros elementos. La individualidad del ser humano como ente biológico, a mi entender, no está sujeta a una computadora cuántica que dicta lo que debes o no hacer y que excluye los sentimientos y responde a intenciones y necesidades de esa computadora, nutrido con billones de datos que, en el caso de los transhumanos, termina absorbiendo al humano biológico. Este transhumano no necesitará la procreación, ni la familia, ni la socialización, porque dichas actividades son parte inherente de la funcionalidad de esa conciencia artificial. Es decir, los propulsores del transhumanismo y poshumano plantean como método habitual para crear vida la fecundación in vitro. Esto supone serios problemas morales, éticos, además, la congelación y posterior eliminación de embriones para experimentación, no considerando la vida de estos seres humanos, es algo que nos pone a pensar. En este poshumano o transhumano, la fusión o ruta de vida estará predeterminada y la poca especie humana intacta con pocas alteraciones en su ADN será minoritaria, como mencioné arriba, y degradada a una cosa. El transhumanismo es precisamente degradar el estatus del ser humano, de la persona, del individuo, con todos sus derechos a una simple cosa. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque los propulsores del transhumanismo generan una confusión entre las capacidades biofísicas y las cualidades morales de la persona. Antes de alcanzar el poshumano, lo que ellos llaman el hombre perfecto, surgen interrogantes que muy bien Elena Postigo en el 2016 en su manuscrito Naturaleza humana y problemas bioéticos del transhumanismo y del mejoramiento humano expone. Entre algunas preguntas que ella, ¿verdad?, se cuestiona están: ¿qué hacer con todos los humanos imperfectos mientras conviven humanos y poshumanos? ¿Quién entonces establece los parámetros, los derechos y deberes de las partes involucradas? ¿Cuál será entonces el fundamento de la igualdad o de la desigualdad? ¿Por qué se supone que vivir indefinidamente es algo deseable para todos? ¿Tenemos la obligación moral de mejorar al ser humano o de darle solo una vida lo mejor posible? Pero ¿quién establece los límites y las normas de la mejora biotecnológica? Yo me pregunto, ¿yo, el Estado o los tecnócratas? Por otro lado, la naturaleza humana es clave tanto en la antropología como en la ética. Pero para los transhumanistas, reducir la naturaleza humana a una materialista y física. Reducir la naturaleza de la especie humana a la materia presentará serios problemas éticos, morales y antropológicos para una parte de la población, ¿verdad? Para los disidentes, los que no se adapten, por las alteraciones globales que se pueden introducir en la especie y en el ecosistema en sí. Ahora bien, en un modelo en el que el hombre se degrada hasta llegar a ser no más que una pieza independiente sin valor especial respecto al resto de las entes naturales, pues no pasa nada si ésta desaparece y aparece una nueva especie, porque es parte de la evolución, según los transhumanistas. Desaparece el concepto de dignidad humana y el concepto de persona, pero no pasa nada, porque la superioridad del poshumano plantea una sociedad tecnológicamente avanzada, que es lo que buscan todos los países, en orden, controlada, sin disturbios, porque el control universal estará en manos de unos pocos, desde mi perspectiva, y los pocos seres humanos con libre pensamiento crítico y alma no serán un problema, serán los disidentes, los inadaptados. Estos recibirán su renta básica para mantenerlos aislados en sus hogares, como el doctor Yuval Noah Harari, portavoz del Foro Económico Mundial o cara pública de Klaus Schwab, sostiene, y cito directo, abro comillas: tendremos que mantenerlos entretenidos con videojuegos y en un metaverso permanentes y drogados.
El doctor Yuval Noah Harari, en sus rondas diarias por escuelas y universidades de todo el mundo, presenta las bondades, pero alerta a los desafíos de la inteligencia artificial desde la perspectiva de la evolución del humano biológico al humano máquina o inorgánico. Sustenta que ya es irreparable y que no hay vuelta atrás. La especie humana desaparecerá y pasaremos como un libro, como su libro más leído en el mundo, que se titula Del Homo sapiens sapiens al Homo Deus, pasamos del hombre orgánico a el hombre divino, el hombre Dios. Su modelo resulta atractivo, definitivamente, conveniente, o sea, ¿por qué? Porque se acomoda a las necesidades de estas generaciones, y convincente para facilitar la aceptación, la adopción y la implementación de esta nueva sociedad juvenil transhumana. Para los transhumanistas, el hombre es materia, genes, células y neuronas. De este modo se opera un reduccionismo biologicista que, unido a la falacia naturalista, establece que no es posible una ética de la naturaleza humana final y racional. Son elegidos o de modo autónomo o por racionalidad de la persona o bien por criterios extrínsecos de una utilidad pragmática dentro del país y de la sociedad que esté viviendo. El hombre, por lo tanto, es considerado como un mecanismo material complejo que funciona como una máquina. A este reduccionismo materialista se une además un segundo nivel de reduccionismo, el reduccionismo neuronal. Somos principalmente conexiones neuronales. El día en que el hombre pueda descifrar con claridad, a perfección, cómo funciona el cerebro humano, habremos descubierto cómo funciona el hombre, pero en su totalidad. Y esto es precisamente hacia dónde se dirigen las grandes tecnológicas, fomentando un movimiento de transhumanismo y el transhumano como un ente con personalidad propia, con los mismos derechos que el humano biológico. En este materialismo de corte mecanicista, incorpora por un lado la disolución de la idea del hombre propia de la posmodernidad, es decir, el hombre ya no es nada en concreto, no tiene una naturaleza determinada y inmoldeable. Y por otro lado, una visión tecnocientífica, por la que el hombre es un ente vivo, mecánico, reemplazable por una superinteligencia artificial. Algunos propulsores de esta escuela de pensamiento incluso plantean la eliminación misma del hombre por no poseer ningún estatus especial entre los entes vivos y por ser el mayor depredador del planeta. No debe entonces sorprendernos porque la eugenesia es parte de los postulados del transhumanismo. En esta ruta hacia el mundo poshumano, donde cualquier perspectiva es válida y donde ninguna visión es mejor que otra, los transhumanistas se ven en la necesidad de implementar una política de despoblamiento o reducción de la población bajo el argumento del cambio climático, lo que explica en estos años la efervescencia a nivel mundial de las renovadas leyes apoyando el aborto injustificado a nivel mundial, la educación con perspectiva de género, donde no es necesario las relaciones heterosexuales para constituir una familia y procrear, entre otros componentes de esta tecnocracia mundial o de el nuevo orden mundial que muchos gobiernos, muchos líderes ya en los medios abiertamente exponen. Desde mi punto de vista, estos argumentos o políticas no son más que parafernalia para la implantación de un mundo distópico que simplemente resultará en una humanidad controlada, vigilada, manipulada, desconectada de su propio yo interior, desalmada, o sea, sin alma, con vida eterna dentro de las nubes de un sistema cuántico donde se almacena una cantidad no cuantificable de datos de los poshumanos de la sociedad poshumana. Ese mundo distópico no está lejos, de hecho. Debe estar en función para el 2030, según el Foro Económico Mundial, para el 2045 en Rusia, para el 2070 en Reino Unido. Y de hecho, informes oficiales de los países líderes que acabo de mencionar del mundo, como veremos más adelante, así lo sustentan.
Ya hay países donde los robots humanoides llevan una vida cotidiana integrada con los humanos, como sucede en varias ciudades en Japón. También precisamente en Japón hay matrimonios legítimos entre humanos y robots. De hecho, el 78% de las exportaciones mundiales son robots autónomos y la inteligencia artificial juega un papel importante, creo que 45% de la producción de ellos. La industria de la defensa a nivel internacional es uno de los mayores inversores de robots humanoides militares. Para el 2018, el doctor Yuval Noah Harari indicaba en su discurso titulado Will the Future Be Human? Durante la reunión anual del Foro de Davos, que la especie humana será totalmente diferente de una ser orgánica a una inorgánica y quizás que esto pueda suceder entre 2 o 3 décadas o 2 milenios. Sin embargo, estamos observando que ya eso está próximo, ¿verdad?, a ser una realidad, por lo menos en la industria de la defensa y espacial, como podemos leer en los reportes confidenciales desclasificados en los últimos años. Militares con tecnología integrada en los cuerpos y cerebros biológicos que les proveen capacidades incrementadas a nivel visual y auditiva, remotas, habilidades de movimientos corporales de gran alcance y velocidad, telepatía. No estamos lejos de esa especie previa al post-humano. De hecho, existen tecnologías que han llevado al hombre a ser transformado en un transhumano, casi un transhumano, para ser capaces de poder usar, integrar y converger precisamente con esas tecnologías de manera eficiente y efectiva. Por ejemplo, antes en la Fuerza Aérea era común que los pilotos usaran cascos con interfaces tecnológicas con capacidades de visión integrada. Hoy día el piloto tiene la posibilidad de incorporar esos dispositivos en su cuerpo. Esto le facilita interactuar con esas tecnologías de punta. Otras tecnologías de avanzada, muy poco mencionadas al público o al menos no accesibles a la humanidad, incluyen pues la teleportación, la telepatía neuronal, computadorizada mediante un dispositivo integrado en el cerebro, la clonación, la capacidad de desdoblar el tiempo y viajar a otros sistemas solares, etcétera. Veteranos de las Fuerzas Armadas de las grandes potencias militares, como los doctores Emery Smith, Stephen Greer, Richard Doty, por mencionar algunos, a través de los proyectos secretos para los cuales han trabajado, han develado la existencia de estas tecnologías extraplanetarias y la ingeniería reversa o inversa experimentadas por los gobiernos, sobre todo los gobiernos de Estados Unidos y Rusia, y también de Inglaterra. Como vemos, efectivamente el transhumanismo está a la vuelta de la esquina. Esta especie previa al poshumano es la que, en otro lenguaje más sublime, nos lo exponen los líderes del Foro Económico Mundial a través de su portavoz que acabo de mencionar, Yuval Noah Harari, pero también de aquellos líderes de las Big Tech, la élite, que en realidad van a ser los líderes de lo que yo denomino, que es un gobierno multipolar tecnócrata. Aquí no estamos hablando de modelos de capitalismo inclusivo, etcétera. Es una tecnocracia, que otros le llaman el datalismo, Noah Harari llama que es una dictadura digital porque todavía los datos no están regulados de forma armonizada a nivel global, pero tampoco están regulados a nivel de país, de cada país. Los datos, especialmente los biométricos, son la clave de esta cuarta revolución industrial, ya que a través de ellos se facilita la comprensión de la conducta humana y respuesta biológica ante las emociones, enfermedades, puntos de vista, creencias, lo que explica Harari cuando subraya que el individuo no se conoce a sí mismo, según él, sino la inteligencia artificial es capaz de adelantarse a los resultados de esa conducta que identifica en ese humano o individuo, es decir, lo que la literatura en el tema designa como la capacidad que pronostica de la inteligencia artificial a un 98,9% con rapidez y precisión que el humano orgánico no puede hacer. Definitivamente, que estamos viendo? La inteligencia artificial aparentemente
Conoce todo, 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 todo lo que hacemos, cómo pensamos, cómo actuamos, puede predecir nuestras acciones. Y lo importante a resaltar aquí no es el debate sobre el robo de identidad, de dinero, sino el peligro que representa la capacidad de la inteligencia artificial de invadir nuestro cerebro. Esto implica capacidad para moldear, como precisaba en su discurso el expresidente chileno eh, Salvador Piñera, manipular, dirigir al individuo a la toma de decisiones que al que controla la inteligencia artificial, que yo llamo la tecnocracia, le interese o a su conveniencia o a fines de las posturas de ese sistema tecnócrata global. También eso incluye la inducción de emociones del individuo. Según los patrones que identifica el individuo, esa inteligencia artificial puede inducir emociones, estados de ánimo, enfermedades mentales, conflictos con su propio ser, que lo empujen a servir al sistema a cambio de recibir o cubrir sus necesidades básicas, entiéndase alimentación, vivienda, salud, etcétera. Ante este panorama, la humanidad, a mi entender, se dividirá en dos. Habrá grupos de personas y países que no podrán alinearse a estos nuevos postulados y requisitos de este nuevo orden mundial, pero los que se alineen y cumplan, ¿verdad?, con esas destrezas para insertarse en este nuevo mercado laboral participativo, pues podrán entrar en esos conglomerados tecnológicos de los países que sean los propulsores de esta tecnocracia. Los que no se alineen y entiendan que este nuevo orden económico, sea tecnocracia o sea dictadura digital, como dice Yuval Noah Harari, eh, serán esos que no se alineen, van a ser ni la población que se alineen, serán un tipo de humanos, de ciudadanos, que se les designa, dice Harari, que ellos se les denominarán o se les categorizarán como los useless people o los inútiles, las personas inútiles. Y aquellos países que tampoco se alineen caerán en la categoría de Exploited Data Colony o colonias de datos explotadas. En este nuevo sistema, la humanidad estará dividida en estos dos grupos, polarizada. Así que, y cito directo precisamente con relación a este tema o esa desigualdad sin precedentes que nos augura Yuval Noah Harari, cito directo. Mientras que en el pasado el ser humano tuvo que luchar contra la explotación, en el siglo XXI la lucha realmente grande será contra la irrelevancia. Y es mucho peor ser irrelevante que explotado. Quienes fracasen en la lucha contra la irrelevancia constituirán una nueva clase inútil, ¿verdad? Los useless people. Personas que no son inútiles desde el punto de vista de sus amigos y familiares, pero sí son inútiles desde el punto de vista del sistema económico y político donde estén viviendo. Y esta clase inútil estará separada por una brecha cada vez mayor de la élite cada vez más poderosa. Y ya estamos en medio de una guerra armamentista entre la inteligencia artificial, estoy citando directo de Yuval Noah Harari, con China y Estados Unidos a la cabeza y, según él, dice, la mayoría de los países se quedarán muy atrás, a menos que tomemos medidas para distribuir el beneficio y el poder de la inteligencia artificial entre todos los humanos. Es muy probable que la inteligencia artificial genere una inmensa riqueza para unos pocos, unas pocas personas, unos pocos países, unos pocos conglomerados de alta tecnología, mientras que otros países irán a la bancarrota o se convertirán en las colonias de datos explotadas. En un artículo publicado en la revista digital The Week el 16 de febrero de 2022, precisamente advertía Harari sobre estos peligros de que existan países que se conviertan en colonias de datos. El peligro a nivel nacional, y cito directo de él, es que algunos grupos, ya sean gobiernos o grandes monopolios corporativos, pueden usarlo para crear sociedades desiguales o regímenes totalitaristas. Los datos biométricos entonces son el activo de la inteligencia artificial y se debate muy poco
sobre su regulación, lo que lanza inquietudes en quién o quiénes controlarán los datos y la inteligencia artificial. Este tema está candente por los desafíos bioéticos que representa ante la propuesta reciente del Parlamento Europeo de utilizar la categoría de la personalidad jurídica en su versión de e-personality o personalidad electrónica, otorgársela a los robots con capacidades autónomas y de autoaprendizaje. Para ello pueden consultar el Parlamento Europeo normas de derecho civil sobre robótica. Al final del vídeo tengo el enlace directo para que puedan accesar esta resolución del Parlamento Europeo del 16 de febrero de 2017. Pasemos ahora a el tema de la lucha por un totalitarismo tecnológico para finalizar este vídeo. La nueva tecnocracia que hablamos es lo que un conocido doctor en ingeniería social llama totalitarismo tecnológico del nuevo orden mundial, donde quienes controlan el dinero validarán el mismo y esto implica reducir aún más los que participan del pastel a nivel mundial, no solo países, sino organizaciones y líderes multimillonarios. De hecho, se observa que ante las disrupciones que generará la inteligencia artificial, una de ellas está en lograr que unos pocos países o organizaciones se unan en un solo gobierno global que redacte, adopte y que implemente regulaciones, sistemas de defensa y política pública y financiera sobre el alcance de estas tecnologías antes de que competidores aislados, entiéndase países o entiéndase organizaciones supranacionales, tomen la delantera. El reporte del Ministerio de Defensa del Reino Unido sobre el futuro global para el 2050, Global Strategic Trend UK 2050, precisa que organizaciones supranacionales como las Naciones Unidas, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, entre otras, desaparecerán, así como el propósito del ser humano quedará relegado a la nada. Lo cierto es que los reportes de los gobiernos más influyentes y miembros de clubes reconocidos y asociaciones prestigiosas se reúnen en privado, luego publican sus proyectos para la humanidad mediante reportes oficiales, utilizando agencias o dependencias gubernamentales para darle ese tono de formalidad, pues sus signatarios no son solo presidentes, primeros ministros, sino también directivos de organizaciones y agencias de defensa, científicos, universidades de gran prestigio y expertos en el tema y grandes inversionistas, obviamente. ¿Quiénes están detrás de este futuro tecnocrático? Yo me pregunto. ¿Es un proyecto mundial nuevo? La NASA, MIT, Carnegie Mellon University, el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, las grandes compañías multinacionales y transnacionales como Hewlett Packard, IBM, DARPA, el National Institute of Mental Health de Estados Unidos, expertos académicos y empresarios de la industria aeroespacial, neurología, psicología, ciencias de computadora, bioingeniería y grandes inversionistas, los venture capital. Estos, por mencionar algunos, se reunieron el 3 de diciembre de 2001 en Arlington, Virginia, en una conferencia privada, bajo el tema Age of Transition, donde un representante del gobierno de los Estados Unidos, Newt Gingrich, expone al National Science Foundation y al Departamento del Comercio el NBIC Technology, proyecto enfocado en el mejoramiento del desempeño humano, Human Enhancement Performance, mediante la fusión de tecnologías convergentes de manera que se cree una estructura social, entre comillas, más eficiente. Los participantes de la conferencia privada prometieron dar un nuevo renacimiento al desarrollo humano. Cito directo de este informe que tienen aquí en pantalla.
Ciencia y tecnología dominarán cada vez más el mundo mientras la población, la explotación de los recursos desmesurados y los potenciales conflictos sociales aumenten. Los resultados y acuerdos bien sistematizados y estructurados de cómo será ese ser humano aumentado, el superhombre o poshumano de este futuro discutido en esa reunión celebrada en el 2001, tuvo su aparición en un libro publicado en el año 2013 bajo el título de Converging Technologies for Improving Human Performance, Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science. Los avances tecnológicos ofrecen fortaleza y eso lo dominan muy bien los que controlan el mundo. La fortaleza favorece el dominio y el dominio, control, es la ruta para llegar a las buenas o perversas acciones, porque sabemos que otorgarles el poder a un número limitado de personas detrás de gobiernos u organizaciones sin importar el costo de la vida humana es muy peligroso. Pasemos a otro informe y otro país que está en esta competencia de quién va a controlar estas tecnologías, esta inteligencia artificial que compone, estas tecnologías, perdón, que compone la inteligencia artificial. Rusia 2045. Congreso celebrado en el año 2012 manifiesta el proyecto más ambicioso y cuidadosamente elaborado de la nueva sociedad del 2045, de esta nueva sociedad rusa. La sociedad donde el ser humano pasa a ser, por no decir desaparecer, transhumano. Cito directo de la página web de esta conferencia. Abro comillas. La iniciativa 2045, organizadores del Congreso GF 2045, fue fundada por el empresario ruso Dmitry Itskov en febrero del 2011, con la participación de destacados especialistas rusos en los campos de interfaces neuronales, robótica y órganos y sistemas artificiales. Los objetivos de la iniciativa 2045 son la creación y realización de una nueva estrategia de desarrollo de la humanidad. Cierro comillas. Estamos ante una nueva versión tecnológica del Homo sapiens sapiens que desemboca en la singularidad, como había dicho al inicio de este video. Veamos. Y estoy leyendo directo de esta página de internet que están viendo aquí en pantalla. El periodo de la inmortalidad cibernética está a la vuelta de la esquina. Para el 2025, como lee aquí, se observa una nueva generación de avatar proveerá transmisión completa de sensaciones a partir de 5 órganos sensoriales robóticos hacia un operador. Para el 2030, como leemos aquí, la ingeniería inversa del cerebro revertida será implementada y para el 2035 se culmina con el foco central del proyecto Avatar. ¿Cuál es ese foco? Busca crear tecnología para transferir la personalidad de uno, del ser humano, a un portador no biológico más avanzado y extender la vida hasta el punto de la inmortalidad. También en Estados Unidos, bajo el Departamento de la Defensa, otro proyecto también llamado Avatar consiste en el desarrollo de humanos como robots controlados a través de una interfase de computadora cerebral. Este proyecto está financiado por DARPA y por la NASA. Este es el paso trascendental hacia la creación de máquinas más poderosas que el cerebro humano, es decir, la antesala del posthumano. No estamos hablando de cyborg. La neurología cada vez más se hace más necesaria en este proceso. Y para finalizar este video, quiero citar texto directo de la conferencia, de varias conferencias que ha conducido Yuval Noah Harari a nivel mundial. Como dije, él camina, ¿verdad? Él está constantemente dando charlas a nivel mundial en universidades y escuelas y también en programas de televisión, tanto en redes sociales, programas no tradicionales como programas tradicionales.
Y quiero cerrar con una cita, un contenido bastante amplio que resume básicamente su posición o su postura sobre este futuro humano, el futuro de la humanidad. Y cito directo, cierro comillas. La ciencia está reemplazando la evolución por selección natural por una formada por el diseño inteligente. No es el diseño inteligente de algún dios en los cielos, sino por nuestro diseño inteligente y el diseño inteligente de nuestros cielos. Lo que se refiere son las nubes, los clouds. IBM Clouds, Microsoft Clouds. Esos son los nuevos propulsores de la evolución. Después de 40 billones de años de vida orgánica, estamos entrando, dice él, a una era de vida inorgánica modelada por el diseño inteligente. Es por ello por lo que la propiedad de los datos es importante. Si no la regulamos, una pequeña élite controlará todas las formas de vida en el futuro. Es el control de mis datos, de mi ADN, de mi cerebro, de mi vida, de mi cuerpo. ¿Me pertenece a mí o pertenece a alguna corporación o algún gobierno? Sigo citando. Nacionalizar los datos implica la creación de dictaduras digitales. Cierro cita. Me pregunto yo, pero ¿no es el Foro Económico Mundial y la pequeña élite que todos conocemos, con sus guardianes, inversionistas grandes, ¿verdad? American Express, eh, Airbus, Boeing, NASA, o sea, las mismas agencias de gobiernos de defensa, la milicia, los que conducen e implantan y venden estas tecnologías en el planeta y con ellos los datos? Entonces, ya los datos, sobre todo biométricos, están siendo controlados por externos, no por nosotros. La adopción e implementación total de estas tecnologías que conforman la inteligencia artificial representan, a mi entender, desafíos apremiantes que nos conducen al transhumanismo, el poshumano. Nos estamos encaminando hacia convertirnos en propiedad ajena y ni siquiera conocemos quiénes son los dueños. Al parecer, nos dirigimos hacia un punto de inflexión donde la ética y la moral no es más que un eufemismo y donde todo es permisible, aunque sea en detrimento de nuestro propio ser, de nuestra propia especie. Gracias por haber escuchado este vídeo. Estas son todas las referencias consultadas para elaborar este vídeo, que es un poco largo, y tienen los enlaces directos para que con calma, si les interesa, puedan consultar cada una de ellas. Gracias y hasta pronto.